tenemos más de 40.000 personas damnificadas y más de 235.000 afectadas. En mayor porcentaje se registran en la región Piura, con más de 7.000 personas damnificadas y cerca a 80.000 personas afectadas. Con relación a viviendas, pues, ha superado las 5.000 viviendas destruidas, igualmente superó 10.000 viviendas inhabitables y cerca a 100.000 viviendas han sido afectadas en todo el territorio nacional. Esto debido a este periodo de las lluvias intensas. Señor Ceballos, gracias por atendernos. Buenos días, señor Lucar. Gracias por la invitación. Yo no sé si podría usted resumir brevemente para nuestros oyentes, seguidores y televidentes las cifras que ustedes tienen registradas de los daños causados hasta ahora, de la afectación causada hasta ahora por el fenómeno del Niño. Sí, pues, bueno. Dentro de la temporada de lluvias que inicia en septiembre, cada año se registran estas afectaciones. En esta oportunidad se ha considerado un corte del 1 de enero acumulativo a la fecha. Es así que al 12 de abril tenemos más de 40.000 personas damnificadas y más de 235.000 afectadas. En mayor porcentaje se registran en la región Piura, con más de 7.000 personas damnificadas y cerca a 80.000 personas afectadas. Con relación a viviendas, pues, ha superado las 5.000 viviendas destruidas, igualmente superó 10.000 viviendas inhabitables y cerca a 100.000 viviendas han sido afectadas en todo el territorio nacional. Esto debido a este periodo de las lluvias intensas. Igualmente se han instalado a nivel de albergues. Tenemos, en el caso de Piura, 15 albergues instalados con más de 1.000 personas que vienen atendiendo. En Lambayeque, 27 albergues, cerca de 2.000 personas que se encuentran en estos albergues. Ahora, ustedes han dado también cifras sobre el daño a la infraestructura educativa y de salud. Exacto. Dentro de ello, estas cifras se vienen incrementando en gran medida. Por ejemplo, tenemos a nivel nacional 100 aulas destruidas, más de 1.800 aulas afectadas y más de 400 aulas inhabitables. Lo mismo sucede con los establecimientos de salud. Cerca de 10 establecimientos de salud destruidos, cerca de 300 establecimientos afectados y más de 20, para ser precisos, 26 establecimientos de salud inhabitables. Entonces vemos afectación a estos servicios básicos indispensables. Igualmente, las afectaciones se dan a nivel de caminos rurales, otras infraestructuras públicas y privadas. Pero el daño es enorme, ¿no? Es enorme. Exacto. Considerando que tienen un avance del 52% en lo que conlleva la evaluación de daños y análisis de necesidades, es decir, el levantamiento de la información. O sea, fácilmente podría ser el doble o hasta más de las cifras que ustedes nos están dando. Es decir, se proyecta a cifras mayores, considerando que estas evaluaciones de daños son procesadas por el gobierno local y posteriormente se registra a nivel de un sistema de información donde se consolida y la información la obtiene el gobierno regional, finalmente el INDECI a nivel del COEN. Entonces es una secuencia, es un flujo de información. No, por eso, que aún están en proceso. Lo que nos está diciendo es que estos números que ustedes nos están dando es habiendo recogido el 52% de la información. Exacto, es decir, de que lo que cuando es tengamos la evaluación el de daños. 100% de la evaluación, probablemente estas cifras que ustedes nos han dado se dupliquen, como digo, o más. Esa es la cruda realidad. El tema, por ejemplo, de más allá de las viviendas y las personas afectadas, estamos hablando de 1.685 aulas que simplemente ya no sirven o que están seriamente afectadas, o de 256 establecimientos de salud. Es una barbaridad, señor Ceballos. Efectivamente,
Desde la Defensoría del Pueblo hemos recomendado justamente a los gobiernos locales que se pueda dar esta celeridad en la evaluación de daños. En caso no cuenten con el personal calificado o número suficiente, la norma ha previsto que se solicite al gobierno regional el apoyo en esta evaluación de daños. El caso de Piura, por ejemplo, tenemos 3 distritos que no se estaban registrando, es así que se hizo este llamado, se coordinó con el gobierno regional para la colaboración. Lo mismo sucede en diferentes zonas del territorio, que es el proceso de evaluación de daños todavía está iniciándose en algunos casos, puesto que culminando esta evaluación de daños se registra en este sistema, es decir, dobles acciones, doble fase desarrollan los gobiernos locales. Ahora el problema es qué vamos a hacer con estos números, señor Ceballos, porque lo que habría que hacer es, ya digamos, hay que hacer una labor de reconstrucción, pero reconstruir sin corregir lo que ha producido este daño, porque el problema es que este daño se ha producido porque no se hizo obras de prevención, porque si se hubieran hecho las obras de prevención, este daño hubiera sido significativamente menor, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Efectivamente, porque justamente la medida preventiva es donde se debe de enfocar las inversiones, sea con proyecto de inversión, sea con IOARES, actividades propiamente desarrolladas con programas de inversión. Considerando también las evaluaciones de riesgo, es decir, identificar las zonas seguras para que se puedan desarrollar estas inversiones. Claro. Otro aspecto importante es que muchas inversiones han quedado inconclusas por la falta de saneamiento físico-legal. Han quedado paralizadas con expedientes técnicos, aspectos técnicos propiamente, en otros casos valorizaciones, demoras en la gestión de financiamientos. Como el caso de gobierno a gobierno, también tenemos a nivel de reconstrucción con cambios de 57 instituciones educativas a intervenir, 11 han quedado paralizadas, el 11% han quedado paralizadas, y dentro de este grupo, el 15% en ejecución, y el otro aspecto todavía con cierta validación de los expedientes. Entonces, como vemos, inclusive lo que es de gobierno a gobierno no ha sido efectiva a nivel de reconstrucción con cambios. Qué situación realmente. Ahora, el problema que tenemos es que se nos viene encima por todo lo que se ha anunciado, es el fenómeno del Niño a partir de septiembre, octubre de este año, lo que nos deja un plazo muy corto para hacer lo que se pueda hacer. No se va a poder hacer todo lo necesario, pero con esta lentitud, este burocratismo, ¿no? Estos procesos tan lentos simplemente nos va a agarrar en la misma condición, ¿no? Ojalá que no sea así, que se produzcan los cambios que se necesitan. Es importante que los gobiernos locales, regionales, el gobierno nacional, los 3 niveles de gobierno, tomen en cuenta el conocimiento del riesgo, las alertas meteorológicas, los escenarios de riesgo. Estas se elaboran y tienen una vigencia de 3 meses, tiempo suficiente como para que se puedan realizar algunas intervenciones medianas y otros escenarios de riesgo en la segunda modalidad que tienen una vigencia de semanal. Desde el 1 de enero al 5 de abril, el CENEPRED ha emitido 62 avisos de escenarios de riesgo a más de 80,000, a través de 80,000 correos a gobiernos regionales y locales, de los cuales el 8% han sido leídos y menos del 1% descargados. Estamos hablando de la actual gestión. O sea, ni siquiera los han mirado. Un alto porcentaje, como vemos. Qué barbaridad. Estas cifras, sí. Qué barbaridad. Señor... Y los escenarios de riesgo toman esa vigencia, esa importancia, porque nos permite inclusive realizar inversiones, habilita estas inversiones en el marco de la reducción de riesgos, acciones de mitigación. Hay un sustento, entonces dentro de ello puedo hacer modificaciones presupuestarias y propiamente ejecutar estas intervenciones. Ya tengo
el aspecto técnico, el escenario de riesgo me permite. No obstante, no se toma en cuenta y es importante que los gobiernos regionales y locales para este tipo de intervenciones, las acciones de preparación, las acciones de reducción de riesgos, se tomen en cuenta los escenarios de riesgo. Sí, pues el vocero del COEN dijo hoy día en Exitosa, en la mañana, Ricardo Pajares, que estamos en pleno desarrollo de un niño costero. Primicia, como diría Lalo Archimbó, primicia chocherita, pero es obvio que estamos en un niño costero hace rato, ¿no es cierto? O sea, qué noticia que nos dan, ¿no? Pero si ya lo sabemos. Dentro de la ejecución presupuestal, que es el programa presupuestal 068, es la cadena más importante de financiamiento para acciones de reducción de riesgo, atención de emergencias por desastres. A la fecha, los 3 niveles de gobierno tienen una ejecución de gasto del 11%. En menor nivel están en el gobierno regional con 6.7% hasta hoy. Entonces, como vemos, la ejecución también no está siendo óptima, sí, pues, efectiva. Si bien a través del decreto de urgencia 09 se está haciendo una transferencia a 958 municipalidades, a 6 gobiernos regionales, en un rango de 100.000 soles, que llega en algunos casos a 9 millones de manera excepcional. El caso de Piura cerca de 2 millones, Lambayeque un poco más de 3 millones, para actividades de emergencia. Estas actividades de emergencia son inmediatas, son cortas. Claro. No obstante, estos niveles de gobierno, los gobiernos locales, regionales, ya cuentan también con una programación de actividades de emergencia que no supera el 2%. A este 2% se está sumando estas transferencias. Bueno, así estamos, señor Ceballos. Le agradezco mucho al señor Russell Ceballos de la Defensoría del Pueblo por atendernos esta mañana. Ha sido muy gentil. Muy buenos días.